¿Qué tal? ¿Cómo estás? Philip Jenkins, un intelectual protestante de la Universidad de Pensilvania, ha venido insistiendo en que el último gran prejuicio de nuestra sociedad tolerante o supuestamente tolerante es el prejuicio contra la Iglesia Católica. Ya no se puede hoy atacar a nadie, ni en bromas ni en chistes. Es políticamente incorrecto hacer bromas étnicas, ¿no? En Estados Unidos había toda una época en que se hacían bromas de los polacos, de los italianos, de estos grupos étnicos distintos. Hoy en día no se hace, ¿no? Ahora se cuentan chistes de hititas, ¿no? Ese pueblo que aparece en la Biblia y que, por supuesto, como no queda ningún hitita, nadie se va a ofender, ¿no? A ese punto ha llegado la corrección política. Pero eso sí, hay una cosa que sí se sigue haciendo, que es atacar a los católicos. No se cuentan chistes de afroamericanos, ya no se cuentan chistes de homosexuales, porque eso sería homófobo, pero sí se ataca a la Iglesia Católica y uno puede seguirla atacando y al mismo tiempo mantener su aprobación social. Y las cosas, Jenkins dice, ¿qué cosa pasaríamos si las cosas que se dicen de la Iglesia Católica cambiáramos Iglesia Católica, cambiáramos el título obispos o arzobispos, cambiáramos el nombre católicos y pusiéramos ahí mujeres, afroamericanos, grupos homosexuales, gays, pusiéramos cualquiera de esas cosas? Sería motivo de primeras planas ofendidas, ¿no? Denunciando el racismo, la homofobia, el sexismo o lo que fuere, ¿no? Pero atacar a la Iglesia Católica no sorprende a nadie y más bien encuentra un público supuestamente simpático, ¿no? O simpatizante, por lo menos del lado de los principales medios de comunicación. Esta reflexión me parece importante, ¿por qué? Porque hace poco, o en estos días, me encontré con un artículo en una revista mexicana de un reportaje a un señor de cuya existencia ni sabía, y eso que yo estoy más o menos atento a quienes son autores de interés en el mundo latinoamericano y en el mundo hispano en general, ¿no? Se trata de un señor Martín Moreno que ha escrito una novela sobre la Iglesia que se llama México ante Dios. La novela no he tenido el gusto de leerla y no voy a tener el disgusto de leerla, ciertamente, así que se va a quedar ahí nomás. Pero me parece interesante la entrevista que le hace un periodista de esta revista, que ciertamente es una entrevista completamente complaciente y condescendiente, ¿no? El argumento de México ante Dios es una serie de episodios y de acontecimientos que acontecen en el siglo XIX y que básicamente terminan acusando a la Iglesia Católica en México de todos los atrasos, de todos los problemas, de todos los conflictos, de todas las pobrezas, etcétera, etcétera. Ya quisiera Dios que la Iglesia Católica fuera tan poderosa como para poder hacer todo eso, ¿no? Pero en la visión de este señor, el único mal que existe en México es la Iglesia Católica. Y, por supuesto, cuando le preguntan por qué utiliza el formato novelístico para esto, el señor Martín Moreno lo dice claramente, es una cuestión de plata, ¿no? Dice, si hubiera publicado esto en el campo del ensayo, hubiera podido hacer un tiraje de 3.000 ejemplares. Hoy, en cambio, ya hemos vendido unos 120.000, ¿no? Así que económicamente le va mucho mejor. Pero él también dice que tiene, digamos, por supuesto, el dinero no importa, ¿no? A todos estos señores, cuando hacen dinero, ahí dicen que el dinero no importa y que lo que importa es la difusión de los principios que demuestran lo que verdaderamente es la Iglesia, ¿no? Y para ver la objetividad de este señor que pretende hacer un ensayo histórico, ¿no? Dice que sería importante ver el papel de la Iglesia Católica en la historia de México para observar que ha sido un factor de atraso, involución y regresión, ¿no? Atraso, involución y regresión. O sea, el señor usa 3 sinónimos, ¿no? Porque no le da el castellano para encontrar otros adjetivos, ¿no? Involución es lo mismo que regresión y es lo mismo que atraso, ¿no? Pero el señor se quiere llenar la boca, no le da, no sabe qué más decir, ¿no? Vaya, dice, no es fácil entender cómo la Iglesia Católica en 1821, siendo responsable de la educación en nuestro país, entregó un saldo de 98% de analfabetos. Esta frase es deliciosa, es deliciosa. ¿Por qué?
porque justamente grafica la naturaleza de aquellos que escriben los clásicos libelos contra la Iglesia Católica. Desde Dan Brown y su famoso Código Da Vinci, hasta la cantidad de libruchos que se publican por ahí. He leído que hay uno en italiano, uno en inglés que ha sido traducido al español, otro español que ha sido traducido al inglés, siempre teniendo como blanco a la Iglesia Católica, cumpliendo lo que dice Philip Jenkins, ¿no? Que efectivamente es el último gran prejuicio que existe en nuestra sociedad, que es un prejuicio, dicho sea entre paréntesis, bastante cobarde, ¿no? Porque en realidad este prejuicio se basa en ¿qué? Se basa en el principio de saber que la Iglesia Católica, como Jesucristo, no se va a defender con agresividad. Nadie se atreve a atacar a los judíos porque saben que los judíos, y con razón, van a poner su maquinaria, su importante maquinaria, para demoler a la persona que los ha atacado. Nadie ataca a los musulmanes porque saben que un mufti loco proclama una fatwa, es decir, una condena irreversible, y al tipo lo matan, ¿no? O por lo menos tiene que pasar a la clandestinidad. Entonces, se ataca a la Iglesia Católica y claro, a uno se da de valiente, ¿no? De yo soy el que va contracorriente, el que ataca y denuncia. Claro, qué valiente que eres atacar a alguien que no te va a responder. Pero el tema no está solamente en atacar, sino cómo se ataca. En el caso de este señor, la Iglesia Católica en 1821 era responsable de educación en nuestro país. Primer acerto, la Iglesia era responsable de educación en el país. La Iglesia en México nunca ha sido responsable de la educación en México. Jamás, jamás. La Iglesia tenía unos cuantos centros de formación en una época en que la misma sociedad no comprendía todavía la importancia de la educación pública y universal. La educación pública y universal es un concepto que viene mucho después y que se entiende mucho después. Y es más, gracias a los masonazos, que son los héroes de este señor Martín Moreno, la educación pública en México nunca pudo contar con el aporte real de la Iglesia. Y en segundo lugar, él dice que la educación en nuestro país entregó un saldo de 98% de analfabetos. Así, en 1821, ¿qué estadística se realizó para poder decir que en 1821 había un 98% de analfabetos? Ustedes saben que en México no se realiza ningún censo público sino hasta entrado el siglo XX, y en consecuencia no hay manera de saber en 1821 cuántos alfabetos y cuántos analfabetos había. Entonces, ¿qué cosa está haciendo el señor Martín Moreno? Miente, inventa, ¿no? Y claro, justamente porque la Iglesia Católica no le va a dar interés a un librito de esta naturaleza, algunos crédulos se sentirán sorprendidos de estas afirmaciones. Lo importante es comprender lo siguiente. Entre quienes atacan a la Iglesia, muy pocos lo hacen con argumentos. La gran mayoría miente. Y cuando se trata de un formato como este, que es el formato novelístico, justamente lo utilizan no solo porque quieren vender más libros, sino porque saben que como sus datos no son corroborables y no tienen sustento científico, cuando alguien los cuestiona y le dice, oiga señor, ¿de dónde ha sacado usted que el 98% eran analfabetos en 1821? No, es que esa es la parte novelada, dicen, ¿no? Dan Brown ya lo hizo. Cada vez que le cuestionaban sus argumentos supuestamente históricos, él decía, no, es que esa parte es creación literaria, ¿no? Y al final uno termina viendo que estos libros no son más que los canales de liberación de la bilis de anticatólicos que quieren tratar de conseguir alguna audiencia y algún público. Los católicos tenemos que comprender que estos libros van a desaparecer como van a desaparecer sus autores. Se van a hundir silenciosamente en la ciénaga de la no historia. Que tengas un buen día.